Hoy en día muchos hombres, especialmente con altas responsabilidades laborales, tienen un problema de pérdida de testosterona, no solo por la edad, sino también por el estrés del día a día. Y en este vídeo te quiero explicar exactamente cómo aumentar tu testosterona naturalmente, especialmente si eres un hombre con una carrera profesional exigente y sientes que te absorbe el trabajo. Te voy a explicar también qué síntomas son para saber si tienes falta de testosterona y también qué pasos tenemos que dar para solucionar esto. Y me da igual si tienes más de 30, 40, incluso 50 años de edad o incluso 60, que esto que te voy a explicar aplica perfectamente y la edad no va a ser un impedimento para que puedas producir testosterona de forma natural. De hecho, quiero enseñarte varios ejemplos. Por ejemplo, te voy a dejar 3 ejemplos aquí, ¿vale? De perfiles de entre 40 y 50 años, ¿vale? Sí, vamos a decir en los 40. Voy a seleccionar 3 perfiles y te los voy a poner aquí, 3 cambios, para que veas que esto es lo que ocurre cuando trabajas bien tu cuerpo y sin querer haces que tu cuerpo funcione correctamente. Es decir, que tengas los niveles de cortisol bajos y la testosterona elevada de forma natural, obviamente acompañado de entrenamiento, de nutrición y buenos hábitos, ¿vale? Entonces, simplemente para que en el caso de que digas, bueno, es que no tengo 20 años y no sé si yo lo puedo conseguir, pues que veas los resultados de otras personas, que a veces eso ayuda, ¿vale? Entonces, primero de todo te voy a explicar cuáles son los síntomas de tener los niveles de testosterona bajos. Te puedes hacer una analítica si quieres, pero no hace falta. Te lo voy a explicar directamente. El primer síntoma es tener bajo estado anímico, ¿vale? Esa sería una. El segundo síntoma podría ser, por ejemplo, no dormir bien. Otro síntoma sería, por ejemplo, que sientas que vas perdiendo masa muscular y vas aumentando la barriga, ¿vale? Otro síntoma podría ser que te falte vitalidad, ¿vale? Energía, vitalidad, como que tu cuerpo se va apagando. Otro síntoma también podría ser perfectamente que a lo mejor te falte claridad mental para tu trabajo, para tu día a día, que sientas que no estás rindiendo como antes, o incluso que a lo mejor intentas hacer una tarea de trabajo importante y te cueste mantener la ejecución de esa tarea durante mucho tiempo, como que enseguida la mente se nubla y cuesta rendir al máximo. Y luego otro síntoma, sin duda, es la falta de apetito sexual, que lo suelo ver bastantes veces en perfiles de 40 y largos, incluso 50 y algo, suele aparecer ese problema. De hecho, mucha gente, y te quiero ayudar a romper una posible falsa creencia, muchos perfiles así, de este, pues con responsabilidades y demás, con el estrés del día a día y la edad, uno se puede llegar a pensar de que es lo normal por la edad que tienes y por las responsabilidades, y no tiene que ser lo normal, ¿vale? Para nada. De hecho, nosotros con los alumnos, después de trabajar con cientos de casos, lo hemos visto directamente, ¿vale? Como si fuera un test científico, que hemos visto que todos los alumnos normalmente tienen, sí, muchos de ellos 30 y pico, pero muchos más de ellos también están en la zona de los 40 y pico y otros muchos también dentro de los 50 y pico. Y lo veo siempre, y es que primero, cuando haces las cosas bien y tienes un buen entrenamiento, buena nutrición y hábitos, sin querer lo que ocurre es que empiezas a tener más energía al cabo de las 3 semanas, más vitalidad, te encuentras mejor, más apetito sexual, te notas con más fuerza, más capacidad de hacer cosas, más ilusión en la vida, ¿vale? Y todo eso es gracias a la testosterona. De hecho, tienes que entender que tanto la testosterona como el cortisol son hormonas contrarias, vamos a decirlo así, y las dos se producen gracias al colesterol. Entonces el colesterol permite que se produzca cortisol y testosterona. Si tenemos buenos hábitos, lo que va a ocurrir es que ese colesterol se va a consumir por la testosterona y entonces no hay espacio para el cortisol porque ya ha sido consumido por la testosterona. Si no tenemos buenos hábitos, lo que ocurre es lo contrario. El cortisol consume el colesterol y no hay espacio para poder producir testosterona. Entonces, no me gustaría que atribuyas la falta de energía y todas esos síntomas a la edad, o que ya es tarde, o que a lo mejor hay que normalizar eso. Para nada es así, ¿vale? Todo tiene un motivo y hoy vamos a resolver para que puedas conseguir sentirte mejor. Bien, antes de decirte las soluciones, te voy a decir cuáles son las causas de la pérdida de testosterona, ¿vale? Y por qué uno a lo mejor puede estar bajo de testosterona. La primera es tener el cortisol crónico elevado, ya sea por el estrés, ya sea por la falta de ejercicios de fuerza, por dietas restrictivas, etc. Como te decía, el cortisol elevado hace que se consuma el colesterol y no haya espacio para la testosterona. El segundo punto es el sueño, ¿vale? No dormir las horas suficientes o que no sean de calidad, y para que haya calidad en el sueño, puedes mirarte otro vídeo, es gracias a buenos hábitos, entrenamiento, nutrición, pasos diarios, etcétera, etcétera. Pues en este caso, la falta de sueño en horas o de calidad también hace que en este caso no se pueda producir la misma cantidad de testosterona. Sobre todo la testosterona, para que sepas, se produce en la fase REM,
¿vale? Cuando tú duermes hay diferentes fases de reparación, vamos a decirlo así, y cada fase dura entre 90 minutos y 110 minutos. Entonces tiene que haber el tiempo suficiente para que ocurra cada fase y la última fase es la fase REM, donde se regulan tus hormonas, en las que baja el cortisol y sube la testosterona. Luego, la tercera causa es el sedentarismo. Si no te mueves, no haces ejercicio y encima tienes un trabajo sedentario, eso te va a disparar los niveles de cortisol por las nubes. Y además, el principal motor para producir testosterona es tener el músculo activo, por lo que si no te mueves, no podemos producir testosterona, ¿vale? El sedentarismo hay que eliminarlo 100% y priorizar, bueno, ahora hablaremos sobre las soluciones y qué hay que hacer, ejercicios de fuerza y obviamente también los pasos diarios. Luego, cuarta causa, en este caso es grasa visceral, ¿vale? Que mucha gente no lo tiene muy presente esto, y la grasa visceral es la grasa que rodea los órganos. Es decir, tú tienes la barriga, ¿vale? Hay muchas, bueno, normalmente los perfiles que nos contratan tienen barriga o incluso grasa en los laterales, en las cartucheras y demás. Pero vaya, si tienes grasa en la barriga, no es solo la grasa debajo de la piel, sino es que debajo de la grasa subcutánea, que es debajo de la piel, está la grasa visceral, que es la que rodea los órganos. Y esta grasa es metabólicamente activa. Te dispara los niveles de cortisol, eso hace indirectamente que no puedas producir testosterona porque has consumido el colesterol, y también hace que se disparen los niveles de glucosa en sangre y se dispare la insulina porque en teoría estás en peligro o listo para correr y pelear, ¿vale? Según como lo entiende el cuerpo humano. Entonces, la grasa visceral es peligrosa, también aumenta el riesgo de diabetes, entre otras enfermedades, ¿vale? Entonces, hay que eliminar la grasa de la barriga, sobre todo la visceral, ya no solo por estética, sino sobre todo por salud y para poder producir testosterona de forma correcta. Y quinto punto es falta de grasas buenas en la alimentación. Las grasas buenas son las que, pues eso, con el colesterol bueno permite que se produzca la testosterona. Si no tenemos suficiente colesterol y grasas buenas, no podemos producir testosterona, ¿vale? Además de la vitamina D, también exposición solar clave. De hecho, si tú, por ejemplo, pasas un invierno muy largo sin tomar el sol, o incluso, vamos a decir lo siguiente, en Europa del Norte, no recuerdo qué país era, no sé si era en Suecia o en Suiza, no me acuerdo, que había muy pocas horas de luz, creo que en Suecia. Había una tasa bastante elevada de suicidio. ¿Por qué? Y de hecho venden vitamina D en todos los supermercados. Pues por eso mismo, porque si no tomas el sol no puedes producir la misma testosterona, ¿vale? Y es algo fundamental para, pues eso, para tu estado anímico, para tu rendimiento cognitivo, ¿vale? Entonces la vitamina D, tomar el sol, caminar y demás son pasos fundamentales que ahora los comentaremos. Entonces, falta de grasas buenas y falta de vitamina D, cóctel Molotov para que sientas esos síntomas que te he comentado antes, que son síntomas de falta de testosterona. Bien, vamos con las soluciones, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer para recuperar tus niveles de testosterona de forma natural? La primera y la más importante, bueno, todo es importante realmente, pero la primera que te voy a decir es entrenamientos de fuerza. Quiero que el entrenamiento que hagas sea un 80%, un 75% de fuerza. ¿Cuántos días por semana y demás? Pues yo te recomiendo, o sea, mira, para que te hagas una idea, 3 entrenamientos a la semana está bien para tener un estilo de vida saludable, siempre y cuando el resto de días hagas algún deporte o estés activo y demás, ¿vale? 3 entrenamientos a la semana está bien para un estilo de vida saludable, pero no tanto como para conseguir un cambio físico de verdad, ¿vale? Está bien, conseguirás un buen cambio y demás, pero si quieres conseguir un cambio de verdad, verte bien y conseguir un cambio increíble, como, mira, te voy a poner varios ejemplos, ¿vale? Para lo que me refiero. Te pongo 3 ejemplos aquí en pantalla. Este tipo de resultados, incluso como los que te he enseñado al principio, aquí te recomiendo entre 4 o 5 entrenamientos de fuerza a la semana, ¿vale? Algo de cardio, algo de HIIT, está bien, pero sobre todo fuerza. Y fuerza en este caso te recomiendo con ejercicios multiarticulares o globales, ¿vale? ¿Qué tipo de ejercicios son estos? Son ejercicios compuestos que involucran más de un músculo. Por ejemplo, las sentadillas es un ejercicio interesante en cuanto a producción de testosterona porque vas a tocar el cuádriceps, el glúteo, sin querer el core está apretado. Luego también, por ejemplo, tenemos el press de banca, ¿vale? Con mancuernas o con barra libre o incluso barra guiada si estás empezando, está bien, en máquina, que al final son ejercicios que aparte del pectoral tienes el hombro, también el hombro frontal y algo el lateral, que también trabajan, y el tríceps, ¿vale? Son músculos que también apoyan, son, como ves, ejercicios multiarticulares o ejercicios globales se le llaman, y son ejercicios que estimulan tus hormonas anabólicas y eso se beneficia directamente pues en tus niveles de testosterona y consecuentemente también en tu capacidad de aumentar masa muscular. También al hacer ejercicios de fuerza
Obviamente también aumentas tu hormona de crecimiento, ¿vale? Los niveles de hormona de crecimiento que se producen especialmente por la noche, el 70-80%, y también hará que al subir los niveles de testosterona se reduzca también la grasa visceral mucho más rápido. Y por cierto, si eres de los que a lo mejor prioriza el cardio o los hits antes que la fuerza y demás, que sepas que eso aumenta más tus niveles de cortisol porque estresas el cuerpo, es demasiado para el cuerpo y no es necesario. Nosotros a los alumnos les ponemos HIIT, no digo que no, y les ponemos algo de cardio, pero es un poco, ¿vale? Es muy poquito, es una pequeña pieza del pastel, pero la pieza grande del pastel son los ejercicios de fuerza. Bien, segundo punto para aumentar tus niveles de testosterona de forma natural es cuidar el sueño. El 70 o el 80% de porcentaje de testosterona que produces se materializa o se produce por la noche cuando estás en fase REM. Y el pico más alto de producción de testosterona ocurre entre las 3 y las 7 de la madrugada. Y ese pico solo ocurre cuando ha habido un sueño profundo y de calidad. También es importante tener un sueño ininterrumpido. Yo sé que a veces uno se levanta para mear, a mí me pasa muchas veces porque bebo mucha agua en el día y es una putada, ¿vale? Y debería mejorarlo yo, ¿vale? Pero en este caso, trucos. Si puedes aguantarlo, idealmente 2 horas antes de ir a dormir, pues evitar beber agua, ¿vale? Si es posible que el agua la puedas beber en el resto del día para que el sueño sea ininterrumpido. No siempre va a ser posible, a veces vas a tener que levantarte a mear y demás, es lo que hay, ¿vale? Pero te doy ese tip por si te puede ayudar para que el sueño sea ininterrumpido. Luego, para poder dormir bien, claves fundamentales es tener todo a oscuras, siempre lo comento, toda la habitación a oscuras, que no haya ni una luz, ¿vale? Eso ayudará a tu cuerpo a poder entrar en ese estado de sueño profundo porque entiende que es de noche. Si hay una mínima luz, que sepas que a tu cerebro le da la señal de que a lo mejor es de día, ¿vale? Y no entras, aunque sientas que has descansado bien, no estás reparando de la misma forma. Y luego, otra palanca importante es, en este caso, tener el ambiente fresco, ¿vale? Entre 18 y 20 grados es ideal. Yo sé que a veces si uno tiene pareja, por ejemplo, yo con mi pareja, pues ella está bien con un ambiente fresco, pero normalmente las mujeres tienen más frío, son más frioleras y es un poco una putada, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes más calor si eres hombre y luego la mujer necesita otra temperatura. Pero intentemos siempre que la habitación sea lo más fresca posible y le ayudará a entender a tu cuerpo de que es de noche, ¿vale? Y eso ayuda con el ritmo circadiano, que es el proceso interno que tiene tu cuerpo para entender cuándo es de día y cuándo es de noche y cuándo tiene que ponerse a producir melatonina y así poder entrar en las fases que estábamos comentando de sueño profundo. Obviamente también evitar pantallas, al menos 1 hora antes de ir a dormir, ¿vale? Nada de móvil, nada de ordenador, nada de trabajo, sino relajarnos y tener un momento de calidad con nosotros mismos, ¿vale? Y tener también un horario regular, ¿vale? Siempre intenta irte a dormir a la misma hora y levantarte a la misma hora. Así ayudas al ritmo circadiano, ese reloj interno biológico, para entender cuándo es de día y cuándo es de noche, y así tu cuerpo produce melatonina cuando toca y entra en estado REM y en las fases que hemos comentado cuando toca, porque si te vas a dormir a una hora distinta, el cuerpo no entiende muy bien si es de día o es de noche y se desajusta y no repara de la misma forma. Por eso lo típico del jet lag, ¿no? Que tú te vas a dormir a una hora distinta y has dormido a lo mejor 8 horas, pero te notas como un poco raro, ¿no? Pues es lo mismo, para evitar ese jet lag, que al final es más que nada que tu cuerpo está totalmente desajustado y no ha reparado de forma correcta, pues siempre a la misma hora, tanto para levantarnos como para irnos a dormir. Idealmente irnos a dormir máximo a las 12 y dormir mínimo 7 horas, ¿vale? Esas son las dos condiciones que tienes que tener grabadas aquí y te animo mucho a que las 12 ya es tarde, si te puedes ir a las 11 mejor, y en vez de dormir 7 horas, si duermes 8 horas y media, incluso mejor, como consejo. Pero los mínimos y los básicos, 7 horas de sueño y máximo a las 12 en la cama. Luego vamos con la alimentación, ¿vale? La alimentación, vamos a poner aquí 2 cosas principales que hemos comentado antes: las grasas buenas, ¿vale? Que permite que haya ese colesterol, ¿vale? Para poder producir testosterona, y luego vitamina D para que se pueda producir esa testosterona. De hecho, la vitamina D es como el eje de la hormona masculina. Entonces, una alimentación saludable, equilibrada, con grasas buenas y demás. Nosotros siempre tenemos a nuestro nutricionista in-house que permite que nuestros alumnos pues tengan una alimentación que permita que su cuerpo funcione bien y no tengan sensaciones de ansiedad durante el día, durante la noche, que su cuerpo funcione bien y el plan funcione bien, porque si, imagínate, me encuentro mucha gente que nos viene, no, yo he seguido una dieta, quito los hidratos, quito las grasas, me como pollo y pescado y verdura, o a lo mejor se han ido a un nutricionista que no tenía ni puta idea, hablando mal, y les ha puesto una dieta súper restrictiva,
o la dieta de esa clínica, que, en fin, he escuchado de todo, ¿vale? En fin, es que no me voy a quedar ahí. Entonces, en este caso, no hay que seguir dietas restrictivas, ¿vale? Hay que seguir una alimentación saludable y cuando tú estás saludable y tu cuerpo funciona bien, sin querer, la estética será un reflejo y también cómo te encuentras, ¿vale? Gracias a los niveles de testosterona, a que puedes producir ATP, que sería energía celular, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cosas suprimen la testosterona en la alimentación? En primer lugar, el alcohol, ¿vale? Solamente, para que sepas, con que consumas una consumición de alcohol ese día, por la noche, tu cuerpo ya no va a reparar bien con el sueño. E incluso hay aparatos que lo miden. Yo, por ejemplo, soy pro de no tener aparatos y escuchar mi cuerpo, porque los aparatos desprenden ondas electromagnéticas que no es bueno para irte a dormir, ¿vale? ¿Que habrán aparatos de estos relojitos que emiten ondas muy bajas? Sí, pero yo soy partidario de 100% natural, nada de historias, escucha tu cuerpo, haz las cosas bien y ya está. No tienes que... O sea, no hay mucho más que medir que si escuchas tu cuerpo y tienes los conocimientos y sabes lo que tienes que hacer, ¿vale? Pero bueno, eso para otra conversación. Entonces, en este caso, lo hemos visto en alumnos que sí tienen el aparato y se lo han medido y ha sido muy interesante porque nos lo enseñan con un gráfico y vemos exactamente los días que si han bebido la más mínima gota de alcohol, esa noche el cuerpo no repara correctamente y no entra en la fase REM como debería. Por lo que eso afecta directamente a los niveles de testosterona. También que sepas que el alcohol, ya que estamos, mata neuronas, por lo que si quieres rendir en tu trabajo y tener éxito, el alcohol va en contra de conseguir tus objetivos. Luego también el exceso de azúcar inhibe la posibilidad de elevar tus niveles de testosterona de forma natural, ¿vale? Entonces tenemos que eliminar el azúcar y luego también evitar dietas hipocalóricas agresivas, es decir, dietas súper restrictivas con muy bajas calorías, porque sin querer el cuerpo entra en modo defensa y se estresa, ¿vale? Y de supervivencia y entiende que no hay para comida, hay que pelear, hay que correr, hay que sobrevivir, hay que cazar y entonces empieza a segregar y en este caso, pues eso, estresa el cuerpo y sube el cortisol. Luego, siguiente punto es el estrés, ¿vale? El estrés emocional incluso, ¿vale? Pues no ayuda para poder producir testosterona, ¿vale? Pero si tú cuidas tu cuerpo, yo por ejemplo soy emprendedor y tengo mis rachas también, tengo mis rachas de estrés, sobre todo a nivel emocional y como todo emprendedor o como cualquier carrera profesional exigente, si tienes personas a cargo o cierta responsabilidad, pues vas a tener rachas de estrés, ¿vale? Entonces las emociones, gestionar las emociones es clave y la mejor forma de gestionar tus emociones, en primer lugar, y te animo a que me hagas caso, es teniendo buenos hábitos a nivel físico. Porque cuando haces deporte, te encuentras bien, aumenta tu testosterona de forma natural, te sientes mejor y demás. Luego los problemas los ves de otra manera, porque te encuentras bien y tienes mejor estado anímico, por lo que tienes menos estrés, ¿vale? Lo que antes a lo mejor te suponía como un mundo, o estás como de más mala leche, irascible, o no sé, ese tipo de cosas, pues cuando haces ejercicio todo eso se va. Y entonces sí, puedes sentir estrés y preocupación o lo que sea, pero lo ves de otra forma, ¿sabes? Y te permite afrontarlo de otra manera. Entonces te voy a explicar cómo gestionar el estrés emocional, ¿vale? Entonces el estrés emocional, punto número 1, es a través de hábitos saludables con el cuerpo, ¿vale? Eso es una. Luego la segunda, en este caso, es el significado que le das a las cosas. Si, por ejemplo, tú tienes un problema y le das un mal significado y lo ves como un problema, lo vas a vivir y sentir como un problema. Entonces, si tú le cambias el significado a eso y lo ves como una oportunidad y agradeces lo que te está ocurriendo para encontrar el aprendizaje y desde ahí encontrar tu nueva versión o esa solución que has encontrado que ahora te va a llevar al siguiente nivel, o aunque no lo veas al momento porque aún estás en la fase temprana de resolver ese problema, tener fe y agradecer de que sabes que gracias a esto va a haber un beneficio que aún no sabes, pero que más adelante sí sabrás y verás que tenía sentido pasar por ahí, pues eso es clave porque tú agradeces con antelación la solución porque tienes fe absoluta de que se va a resolver y además te va a dar algo que aún desconoces pero que va a tener una gran recompensa. Entonces, eso es una. Y luego otra es cuando tú tienes un problema o a lo mejor cierta situación, en lo que te enfoques o en lo que visualizas, lo vas a sentir como si fuera real, porque el cerebro humano no entiende si, por ejemplo, imagínate, se me va un cliente o muchos clientes o lo que sea, no sé, o a lo mejor este empleado ha hecho lo que sea, no sé, cualquier cosa, ¿vale? Que pueda ocasionar un problema o a lo mejor algo a nivel personal. Hostia, me ha dejado mi mujer o no sé, cualquier historia. Si tú empiezas a visualizar el peor escenario, antes ni siquiera de que haya ocurrido, y a lo mejor ni siquiera ha ocurrido ni vaya a ocurrir, pero tú estás visualizando el peor escenario,
al visualizar eso, lo que ocurre es que tu cerebro se piensa que eso es real, aunque tú sepas que no. Pero tu cerebro lo vive así y sin querer el poner el foco en esa imagen o esa visualización que tú estás haciendo te hace sentir eso como si fuera real, porque el cerebro no distingue. Entonces poner el foco ahí es lo que ocasiona estrés, ¿vale? Entonces, ¿dónde hay que poner el foco? En la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la que tú quieras. Puede ser que ese problema que no vaya a ocurrir nunca ocurra, o sí ocurra, pero en este caso lo importante es la gestión del riesgo. ¿Tienes un plan B? No, pues oye, prepara un plan B por si acaso. O, oye, ¿cuál es el peor escenario si ocurre? Si ocurre, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Pues vamos a hacer esto y lo otro. O, ¿qué es lo que tiene que ocurrir desde aquí para que se solucione X? ¿No? Pues lo que tiene que ocurrir es A, B, C y me comprometo a ejecutar las soluciones y pongo foco en las soluciones, no en los problemas y lo que podría ocurrir. ¿Vale? Si tú pones foco en las soluciones y en el aprendizaje y en qué es lo que tiene que ocurrir para que se solucionen las cosas, sin querer vas a sentir otras emociones totalmente distintas, porque estás poniendo el foco en lo positivo y no en lo que podría ocurrir. Esto es súper importante porque hay mucha gente, incluso, te voy a dar un ejemplo, que a lo mejor nos agendan una videollamada y quieren ver si les podemos ayudar, ¿no? Obviamente. Entonces, les hacemos unas preguntas, vemos si les podemos ayudar y si les podemos ayudar, oye, pues mira, veo que te puedo ayudar, el sistema de trabajo en tu caso será X y tardaremos tanto y tal, ¿no? Y luego a la hora de tomar acción hay gente que le da miedo no conseguirlo, aunque tengamos múltiples casos de éxito, aunque a veces pasa, no todo el mundo, ¿vale? Hay un porcentaje que le pasa y es normal, pero porque a lo mejor, imagínate que lo has intentado muchas veces en el pasado y no lo has conseguido, entonces sin querer tienes miedo a que vuelva a ocurrir. Entonces el miedo a no conseguirlo paraliza la acción, ¿vale? Es un ejemplo tonto que te estoy poniendo que se puede ir replicado a algo de trabajo, ¿no? Entonces, o imagínate que tienes un problema en el trabajo y no quieres perder X dinero y que la cosa vaya peor, ¿vale? Pues lo que va a hacer que dejes de perder dinero es ser agresivo en soluciones, no en contracción, ¿no? Imagínate, no, hostia, no me funciona el marketing, pues voy a invertir menos. No tienes que invertir menos, tienes que buscar un consultor o invertir más para tener más data y tener a alguien que te dé el feedback necesario para saber cómo gestionar eso. Entonces tienes que ir a la ofensiva siempre, nunca a la defensiva, ¿vale? Porque si actúas desde el miedo, te paraliza, te contrae y no consigues los resultados que quieres, ¿vale? En cambio, si piensas en acción y en soluciones, pues te vas a sentir mejor porque ves que estás avanzando hacia el camino adecuado y estás enfocado en la dirección y en las soluciones que te van a hacer salir de esa situación, ¿vale? Entonces, el foco en las soluciones y nunca en los problemas. Y luego también, en cuanto a la gestión emocional, punto clave es que cuando tú sientas que estás estresado o lo que sea, cambia esa emoción y dirige el foco hacia el agradecimiento. La gratitud es la emoción más pura que hay, de amor, y si tú agradeces todo lo que tienes a día de hoy, agradeces los problemas que tienes porque estás aprendiendo mucho de ello, o agradeces todo y intentas encontrar una emoción de gratitud, ese estado emocional es el mejor que hay para compensar ese estrés. Y estate ahí un rato, medita, tómate unos minutos de calma, sal de ese lugar del día a día o lo que sea y agradece. La gratitud es la emoción que va a compensar y va a eliminar el estrés emocional, como una de las estrategias que te estoy comentando. Entonces, conclusión de todo esto. Si aplicas todos los pasos que te he estado comentando, aumentarás tus niveles de testosterona y los síntomas serán los contrarios a los que te decía al inicio, y algunos de ellos ya te los he explicado, ¿vale? Pero lo que vas a sentir va a ser, pues eso, mejor estado anímico, más capacidad de resolver problemas y hacer tareas fuertes, ¿vale? De tomar decisiones, de ese tipo de cosas. Te vas a ver más capaz de hacer las cosas como más animado, ¿vale? Te vas a sentir con más vitalidad. Va a afectar también positivamente a tus niveles de energía, ¿vale? También lo vas a notar en tu apetito sexual. Lo vas a notar también en la fuerza del gimnasio, incluso, ¿vale? Te vas a notar como con más fuerza, con más capacidad de levantar peso, y eso se va a ver repercutido positivamente en tu masa muscular, en tu estética y en tu salud también, ¿vale? Y en la posibilidad también de eliminar grasa en el caso de que tengas grasa, pues, en el cuerpo, ¿vale? Y luego también se va a ver repercutido en la capacidad de concentrarte y tener tareas a largo plazo, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo estar horas trabajando en una tarea difícil y no me canso, ¿vale? Simplemente porque tengo los niveles de testosterona elevados y estoy regulado y tengo buenos hábitos. Y por otro lado, también lo vas a notar en la calidad del sueño. Vas a dormir como un bebé si tienes estos hábitos que te estoy comentando. Te voy a decir mi rutina, ¿vale? Que yo utilizo para tener siempre el óptimo, ¿vale? Lo más optimizado posible mi cuerpo para rendir, para tener mejor estética y demás. Yo me levanto siempre
Bueno, ahora porque estoy en Bali grabando este vídeo y el horario es un poco distinto, ¿vale? Pero normalmente yo vivo en Dubái y mi horario siempre es este, ¿vale? Me levanto a las 8:30 siempre, cada mañana, ¿vale? Nada más levantar, lo que hago es me voy a la terraza, me da el sol, me hago un poquito de ejercicio funcional con mi propio cuerpo, unas sentadillas, unas flexiones, nada, para activar un poquito, me quedo mirando el sol, medito durante 5 minutos, no más, y intento meditar primero buscando motivos por los que pueda agradecer, ¿vale? Hostia, agradezco la pareja que tengo, agradezco el trabajo a lo que me dedico, agradezco que estoy aquí, ¿sabes? Agradezco esto que me pasó el otro día, que mi madre está bien. Busco cosas en las que agradecer y las agradezco de verdad, y hasta que no siento una gratitud absoluta, no paro, ¿vale? Y no arranco el día. Entonces, cuando he encontrado esas cosas en las que agradezco, pues me quedo con esa emoción positiva durante un rato meditando, ¿vale? Me quedo con esa emoción. Intento no pensar en nada y simplemente me concentro en la respiración y sintiendo eso, ¿vale? Y ahí es donde arranco el día. Me voy a entrenar. Yo entreno por la mañana. Puedes entrenar a cualquier hora, pero por la mañana es potente si quieres arrancar el día con un tono elevado. Entreno fuerza por la mañana, a lo mejor algo de cardio, y mientras hago el cardio, o a lo mejor camino, ¿vale? También mientras me da el sol y demás, me escucho un podcast, o a lo mejor estoy estudiando, contestando correos o lo que sea, avanzo cosas, y después de haber hecho esos pasos ya me voy a casa, trabajo, bueno, desayuno o lo que sea, y trabajo, y por la mañana hago las tareas más fuertes y las más difíciles y de más peso cognitivo, y me las quito por la mañana después de haber entrenado, de haber tomado el sol, de haber tenido esos hábitos, porque voy con la testosterona por las nubes, con el cortisol por el suelo, con buen estado anímico y con mucha energía. Entonces ya lo más difícil lo afronto de golpe, me lo quito de encima, y luego a lo mejor me hago un break, me salgo a caminar un poquito, así hago mis pasos diarios, también escuchando podcasts, estudiando, contestando mensajes o lo que sea, y luego a última hora de la tarde pues lo que hago es tareas administrativas que no requieren de pensar tanto, sino más bien de ejecutar cosas rutinarias. Y ese es mi día, y luego pues obviamente me voy a dormir, siempre idealmente entre las 11, 11:30 en mi caso, y eso. Luz a oscuras. Yo de hecho incluso tengo un antifaz porque en mi casa entra un poquito de luz por las cortinas que hay, entonces me pongo un antifaz para que esté mi vista 100% a oscuras, y además el ambiente fresco, ¿vale? Siempre pongo el aire acondicionado en mi caso y el ambiente siempre está fresco para que pueda entrar en esas fases de sueño de calidad y pues eso, poder producir testosterona, recuperar mi tejido, mi masa muscular en el camino, reparar mis tejidos y aumentar mi masa muscular, etcétera, etcétera, que hemos estado comentando en este vídeo, ¿vale? Así que espero que te haya podido ayudar, ¿vale? Y en el caso de que quieras ayuda profesional para conseguir no solo aumentar tus niveles de testosterona, sino también acelerar tu metabolismo, eliminar toda la grasa, aumentar masa muscular y conseguir hábitos saludables y aprender también el proceso para el largo plazo y conseguir un cuerpo, pues eso, definido, fibrado, saludable, pues debajo de este vídeo tienes un link, puedes agendar una videollamada con nosotros y vemos si potencialmente te podríamos ayudar, ¿vale? Sin compromiso. Nada, que tengas un gran día. Nos vemos en la siguiente. Chao.